Capítulo 4. El cilindro se abre. Cuando regresé al campo abierto, el sol se estaba poniendo. Grupos dispersos se apresuraban desde la dirección de Woking, y una o dos personas regresaban. La muchedumbre en torno a la fosa había aumentado y se destacaban en negro contra el amarillo limón del cielo. Un par de cientos de personas, tal vez. Se alzaban las voces y parecía haber una especie de lucha en torno a la fosa. Por mi mente pasaron extrañas imaginaciones. Al acercarme, oí la voz de Stennett. ¡Atrás, atrás! Un muchacho vino corriendo hacia mí. Se está moviendo, me dijo al pasar. Se está desenroscando y desenroscando. No me gusta. Me voy a casa, de verdad. Seguí avanzando hacia la multitud. Había realmente, creo, 200 o 300 personas que se daban codazos y empujones. Y una o dos señoras no eran en absoluto las menos activas. ¡Se ha caído a la fosa!, gritó alguien. ¡Atrás!, dijeron varios. La multitud se agitó un poco y me abrí paso a codazos. Todo el mundo parecía muy excitado. Oí un peculiar zumbido en el foso. Yo digo, dijo Ogilvy, ayuda a mantener a estos idiotas atrás. No sabemos lo que hay en esa maldita cosa, ¿sabes? Vi a un joven, creo que era un dependiente de una tienda de Woking, de pie sobre el cilindro y tratando de salir del agujero de nuevo. La multitud la había empujado. El extremo del cilindro estaba siendo desenroscado desde adentro. Casi 2 pies de tornillo brillaban. Alguien se tropezó contra mí, y por poco no caigo sobre la parte superior del tornillo. Me giré, y al hacerlo, el tornillo debió de salirse, porque la tapa del cilindro cayó sobre la grava con una sonora conmoción. Clavé el codo en la persona que estaba detrás de mí y volví a girar la cabeza hacia la cosa. Por un momento, aquella cavidad circular parecía perfectamente negra. Tenía la puesta de sol en mis ojos. Creo que todo el mundo esperaba ver surgir a un hombre, tal vez un poco diferente a nosotros, los hombres terrestres, pero en esencia un hombre. Yo también lo esperaba. Pero, al mirar, enseguida vi algo que se movía dentro de la sombra. Movimientos grises y ondulantes, uno sobre otro. Y luego 2 ojos luminosos en forma de disco. Luego, algo parecido a una pequeña serpiente gris, del grosor de un bastón, se enroscó en el medio y se retorció en el aire hacia mí. Y luego otro. Un repentino escalofrío me invadió. Se oyó un fuerte grito de una mujer detrás. Me giré a medias, manteniendo los ojos fijos en el cilindro, del que ahora se proyectaban otros tentáculos, y comencé a retroceder desde el borde de la fosa. Vi que el asombro se convertía en horror en los rostros de la gente que me rodeaba. Oí exclamaciones inarticuladas por todos lados. Hubo un movimiento general hacia atrás. Vi al comerciante luchando todavía en el borde de la fosa. Me encontré solo y vi a la gente del otro lado del pozo salir corriendo. Stennett, entre ellos, volví a mirar el cilindro y un terror incontrolable se apoderó de mí. Me quedé petrificado y con la mirada fija. Un gran bulto grisáceo y redondeó, del tamaño, quizás, de un oso, se elevaba lenta y penosamente fuera del cilindro. Al abultarse y captar la luz, brillaba como el cuero mojado. 2 grandes ojos de color oscuro me miraban fijamente. La masa que los enmarcaba, la cabeza de la cosa, era redondeada y tenía, podría decirse, una cara. Había una boca bajo los ojos, cuyo borde sin labios temblaba y jadeaba, y dejaba caer saliva. Toda la criatura se agitaba y palpitaba convulsivamente. Un larguísimo apéndice tentacular se agarraba al borde del cilindro. Otro se balanceaba en el aire. Los que nunca hubiesen presenciado a un marciano vivo apenas pueden imaginar el extraño horror de su aspecto. La peculiar boca en forma de V, con su labio superior puntiagudo. La ausencia de crestas en las cejas.
la ausencia de una barbilla bajo el labio inferior en forma de cuña, el incesante temblor de esta boca, los grupos de tentáculos de gorgona, la tumultuosa respiración de los pulmones en una atmósfera extraña, la evidente pesadez y el dolor del movimiento debido a la mayor energía gravitacional de la Tierra. Sobre todo, la extraordinaria intensidad de los inmensos ojos. Eran a la vez vitales, intensos, inhumanos, tullidos y monstruosos. Había algo fungoso en la aceitosa piel marrón, algo en lo torpe de liberación de los tediosos movimientos indeciblemente desagradables. Incluso en este primer encuentro, en este primer vistazo, me invadió el asco y el temor. De repente, el monstruo desapareció. Se había desplomado sobre el borde del cilindro y había caído en la fosa. Con un golpe seco como la caída de una gran masa de cuero. Le oí dar un peculiar y ronco grito, e inmediatamente apareció otra de esas criaturas en la profunda sombra de la abertura. Me di la vuelta y, corriendo alocadamente, me dirigí hacia el primer grupo de árboles, tal vez a unas 100 yardas de distancia, pero corrí a hurtadillas y a trompicones, pues no podía apartar el rostro de aquellas cosas. Allí, entre algunos pinos jóvenes y arbustos de tojo, me detuve, jadeando, y esperé a que se produjeran nuevos acontecimientos. La zona común que rodeaba el arenal estaba salpicada de gente que, como yo, estaba aterrorizada y miraba a esas criaturas, o más bien a la grava amontonada en el borde de la fosa en la que yacían. Y entonces, con un renovado horror, vi un objeto negro y redondo que se balanceaba hacia arriba y hacia abajo en el borde de la fosa. Era la cabeza del comerciante que había caído, pero mostrándose como un pequeño objeto negro contra el caliente sol del oeste. Levantó el hombro y la rodilla, y de nuevo pareció deslizarse hacia atrás hasta que solo era visible su cabeza. De repente se desvaneció, y podría haber creído que un débil grito me había llegado. Tuve un impulso momentáneo de volver a ayudarlo, pero mis temores no me lo permitieron. Todo era entonces bastante invisible, oculto por la profunda fosa y el montón de arena que la caída del cilindro había hecho. Cualquiera que viniera por la carretera desde Chopham o Woking se había asombrado ante el espectáculo. Una multitud menguante de quizá un centenar de personas o más, de pie en un gran círculo irregular, en las zanjas, detrás de los arbustos, detrás de las puertas y los setos, hablándose poco entre sí, y de ser así, en gritos cortos y excitados, y mirando fijamente a unos cuantos montones de arena. La carretilla de la cerveza de jengibre se mantenía en pie, una extraña ruina, negra contra el cielo ardiente, y en los fosos de arena había una hilera de vehículos desiertos, con sus caballos alimentándose de las morrales o dando patadas en el suelo. Capítulo 5. El rayo de calor. Después de la visión que había tenido de los marcianos saliendo del cilindro en el que habían llegado a la Tierra desde su planeta, una especie de fascinación paralizó mis acciones. Permanecí de pie, hundido hasta las rodillas en el brezo, mirando el montículo que los escondía. Era una batalla entre el miedo y la curiosidad. No me atreví a volver hacia la fosa, pero sentí un apasionado deseo de asomarme a ella. Empecé a caminar, por tanto, en una gran curva, buscando algún punto ventajoso y mirando continuamente los montones de arena que ocultaban a estos recién llegados a nuestra tierra. En una ocasión, una correa de finos látigos negros, como los brazos de un pulpo, atravesó la puesta de sol y se retiró.
inmediatamente, y después de una fina varilla se elevó, juntura a juntura, llevando en su vértice un disco circular que giraba con un movimiento oscilante. ¿Qué podía estar ocurriendo allí? La mayoría de los espectadores se había reunido en uno o dos grupos. Uno de ellos, una pequeña multitud en dirección a Woking. El otro, un nudo de gente en dirección a Chopham. Evidentemente compartían mi conflicto mental. Había pocos cerca de mí. Me acerqué a una persona que era, según percibí, un vecino mío, aunque no sabía su nombre, y lo abordé. Pero no era el momento de entablar una conversación. ¡Qué brutos más feos!, dijo. ¡Dios mío! ¡Qué brutos más feos!, lo repitió una y otra vez. ¿Viste a un hombre en la fosa?, le dije, pero él no respondió. Nos quedamos en silencio y permanecimos observando durante un tiempo uno al otro, obteniendo, me imagino, un cierto confort en la compañía del otro. Luego cambié mi posición a una pequeña loma que me daba la ventaja de 1 yarda o más de elevación. Cuando lo busqué con la vista, él estaba, en ese momento, caminando hacia Woking. El atardecer se convirtió en crepúsculo antes de que ocurriera nada más. La multitud que se encontraba a lo lejos, a la izquierda, en dirección a Woking, parecía crecer, y ahora oía un débil murmullo procedente de ella. El pequeño grupo de gente hacia Chopham se dispersó. Apenas había un indicio de movimiento desde la fosa. Fue esto, más que nada, lo que dio coraje a la gente, y supongo que los recién llegados de Woking también ayudaron a restaurar la confianza. En cualquier caso, a medida que se acercaba el crepúsculo, comenzó un movimiento lento e intermitente en los fosos de arena. Un movimiento que parecía cobrar fuerza a medida que la quietud de la noche en torno al cilindro se mantenía intacta. Figuras negras verticales, de a 2 o de a 3 avanzaban. Se detenían, miraban y volvían a avanzar, extendiéndose al hacerlo en una fina media luna irregular que prometía encerrar el foso en sus cuernos atenuados. También yo, por mi parte, comencé a avanzar hacia la fosa. Entonces vi que algunos cocheros y otros se habían adentrado audazmente en las fosas de arena, y oí el estruendo de los cascos y el rechinar de las ruedas. Vi que un muchacho se llevaba la carretilla de las manzanas. Y luego, a menos de 30 yardas del foso, avanzando desde la dirección de Horsell, observé un pequeño grupo negro de hombres, el primero de los cuales ondeaba una bandera blanca. Esta era la delegación. Se había hecho una consulta apresurada y como los marcianos eran, evidentemente, a pesar de sus formas repulsivas, criaturas inteligentes, se había resuelto mostrarles, acercándose a ellos con señales, que nosotros también éramos inteligentes. Flameando iba la bandera, primero a la derecha, luego a la izquierda. Yo estaba demasiado lejos como para reconocer a alguien allí, pero después supe que Ogilvy, Stennett y Henderson formaban parte de junto a otros de este intento de comunicación. Este pequeño grupo, en su avance, había arrastrado hacia adentro, por así decirlo, la circunferencia del círculo de gente, ahora casi completo, y un número de tenues figuras oscuras lo seguían a discretas distancias. De repente se produjo un destello de luz, y una cantidad de humo verdoso y luminoso salió de la fosa en 3 bocanadas definidas, que subieron, una tras otra, directamente al aire quieto. Este humo, o llama, tal vez sería la mejor palabra para definirlo. Era tan brillante que el cielo azul profundo que había sobre él y los tramos brumosos de la zona comunicaría hacia Chertsey con pinos negros. Parecía oscurecerse abruptamente a medida que surgían estas bocanadas y permanecer más oscuras después de su dispersión. Al mismo tiempo, se oyó un débil silbido. Más allá de la fosa estaba la pequeña cuña de gente con la bandera blanca en su vértice, detenida por estos fenómenos. Un pequeño grupo de formistas oscuras verticales sobre el suelo negro. A medida que surgía el humo verde,
Sus rostros resplandecían de un verde pálido y se desvanecían de nuevo al desaparecer el humo. Luego, lentamente, el silbido se convirtió en un zumbido, en un ruido largo y fuerte, como un tambor. Lentamente, una forma jorobada salió del pozo, y el fantasma de un rayo de luz pareció parpadearlo a las personas que estaban detrás de él. De inmediato, destellos de llamas reales, un resplandor brillante que saltaba de una a otra, surgieron del grupo disperso de hombres que estaban alrededor. Era como si un chorro invisible incendiara sobre ellos y se convirtiera en una llama blanca. Era como si cada hombre se convirtiera repentina y momentáneamente en fuego. Entonces, a la luz de su propia destrucción, los vi tambalearse y caer, y a sus partidarios volverse para correr. Me quedé mirando sin darme cuenta todavía de que era la muerte la que saltaba de hombre a hombre en aquella pequeña y distante multitud. Todo lo que sentí fue que se trataba de algo muy extraño. Un destello de luz casi silencioso y cegador. Y entonces, un hombre cayó de cabeza y se quedó inmóvil. Cuando el invisible rayo de calor pasó por encima de ellos, los pinos estallaron en llamas y todos los arbustos secos se convirtieron en una masa de fuego con un ruido sordo. Y a lo lejos, en dirección a Canpil, vi los destellos de los árboles y los setos y los edificios de madera que ardían de repente. Esta muerte en llamas, esta espada invisible e inevitable de calor, se movía rápida y constantemente. La percibí viniendo hacia mí por los arbustos, centelleantes que tocaba, y estaba demasiado asombrado y estupefacto como para moverme. Oí el crepitar del fuego en los fosos de arena y el súbito chillido de un caballo que se aquietó repentinamente. Entonces fue como si un dedo invisible, pero intensamente caliente, atravesara el brezo entre los marcianos y yo. Y a lo largo de una línea curva más allá de los fosos de arena, el suelo oscuro centelleaba y crepitaba. Algo cayó con estrépito. A lo lejos, a la izquierda, donde la carretera de la estación de Woking se abre al campo abierto. El silbido y el zumbido cesaron, y el objeto negro en forma de cúpula se hundió lentamente en el pozo. Todo había sucedido con tal rapidez que yo me había quedado inmóvil, aturdido y deslumbrado por los destellos de la luz. Si esa muerte hubiera recorrido un círculo completo, inevitablemente me habría matado en mi sorpresa. Pero pasó y me perdonó, y dejó la noche a mi alrededor repentinamente oscura y desconocida. La ondulante llanura parecía ahora oscura casi hasta la negrura, excepto donde sus calzadas yacían grises y pálidas bajo el profundo cielo azul de la temprana noche. Estaba oscuro y de repente vacío de gente. En lo alto, las estrellas se reunían, y en el oeste el cielo seguía siendo de un azul pálido y brillante, casi verdoso. Las copas de los pinos y los tejados de Horsell se veían nítidos y negros contra el resplandor del oeste. Los marcianos y sus aparatos eran del todo invisibles, salvo aquel delgado mástil sobre el que se tambaleaba en su inquieto espejo. Parches de arbustos y árboles aislados aquí y allá humeaban y brillaban todavía, y las casas hacia la estación de Woking lanzaban espirales de llamas en la quietud del aire vespertino. Nada había cambiado salvo eso y un terrible asombro. El pequeño grupo de manchas negras con la bandera blanca había sido barrido de la existencia y a la quietud de la noche. Así me pareció. Apenas se había roto. Me di cuenta de que estaba en este oscuro campo abierto, indefenso, desprotegido y solo. De repente, como una cosa que cae sobre mí desde afuera, vino el miedo. Con un esfuerzo me di la vuelta y empecé a correr a tropezones por el brezo. El miedo que sentí no era un miedo racional,
sin un terror de pánico, no solo a los marcianos, sino al crepúsculo y a la quietud que me rodeaba. Tuvo un efecto tan extraordinario, desconcertándome, que corrí llorando en silencio como lo haría un niño. Una vez que me hube dado la vuelta, no me atreví a mirar atrás. Recuerdo que sentí una extraordinaria persuasión de que estaban jugando conmigo, de que pronto, cuando estuviera alcanzando la seguridad, esta misteriosa muerte, tan rápido como el paso de la luz, saltaría detrás de mí desde el pozo del cilindro y me abatiría.